Capítulo 517, el dilema del mariscal. Un hombre con armadura plateada se encontraba de pie, bajo el tenue resplandor de una linterna parpadeante, dentro de su tienda de campaña, rodeado de mapas, pergaminos tácticos y copas de agua medio vacías. Afuera, el alba estaba despuntando y arrojaba una luz cenicienta sobre el paisaje brumoso y empapado de rocío. El leve y rítmico tintineo de las armaduras y los murmullos del campamento que empezaban a despertarse llegaron a sus oídos, pero la atmósfera estaba en silencio dentro de su tienda. Un susurro en la entrada le llamó la atención. Se volvió, con las cejas enarcadas, y vio entrar a uno de sus caballeros, que hizo una ligera reverencia. Era uno de sus caballeros comandantes, todavía con armadura completa y con signos de urgencia. Llevaba el casco bajo el brazo y gotas de sudor le brillaban en la frente a pesar de la fría mañana. Señor mariscal, dijo el caballero con voz baja y sombría. Noticias urgentes. El conde Graham de Bere quiere hablar contigo a través del cristal. Ha sido insistente. La mirada de Wentworth Arden se endureció. El repentino intento del conde de ponerse en contacto con él solo podía significar una cosa. De Bere se había enterado de la ausencia de su hijo. Había previsto que pudiera ocurrir, pero no tan rápidamente. ¿Dijo algo más? Wentworth preguntó, su voz tan fría como el hierro. No, milord. Solo que exigió vuestra presencia de inmediato y que el asunto concernía a Lady Lucille. ¿Señorita Lucille? Sí, señor mariscal. Wentworth asintió en silencio, asimilando la información. Era consciente de que su hijo había desaparecido durante su regreso a casa. Sus caballeros estaban ilesos, derrotados por un enemigo no identificado que logró atravesar un carruaje reforzado mágicamente. El conde Graham estaba en la lista de sospechosos, ya que claramente despreciaba a su hijo por lo que hizo, pero habían hecho un pacto de no agresión. El contrato fue diseñado para evitar que dañara a su hijo, ya sea directa o indirectamente. Sin embargo, siempre existía la posibilidad de encontrar formas de evitarlo. Algunos nobles tenían grupos dispuestos a cumplir sus órdenes sin necesidad de recibir órdenes explícitas. Un contrato solo vinculaba a quienes lo firmaban, no a los demás. Ciertas lagunas legales hacían posible la evasión. Una cláusula del contrato exigía a Graham que revelara o eliminara cualquier grupo que conociera que pudiera actuar en su nombre. Para evitarlo, podía hacer que uno de sus hombres leales formara un grupo de forma independiente, sin una orden explícita. Si Graham realmente no sabía si existía un grupo de ese tipo, no podía ser considerado responsable. Sin embargo, establecer una estructura como esa era excepcionalmente difícil, y la mayoría de los nobles eran reacios a crear organizaciones encubiertas que no pudieran controlar por completo. Siempre existía el riesgo de que el vasallo que dirigía un grupo de ese tipo pudiera instigar una revuelta, lo que los dejaría incapaces de preverla. Muy bien. Haz que el mago prepare el cristal y que no nos interrumpan. El caballero hizo una reverencia, su expresión mostraba comprensión. Salió de la tienda rápidamente, unos momentos después, un mago regresó, trayendo una pequeña e intrincada caja de madera grabada con runas. La colocó con cuidado sobre la mesa baja frente a Wentworth, inclinando la cabeza respetuosamente antes de dar un paso atrás. Los dedos de Wentworth rozaron la caja que contenía el cristal dentro antes de abrirla. ¿Está listo? Sí, señor mariscal. Comienza el hechizo entonces. Después de que el mago recibió la orden, procedió a realizar el hechizo. Murmuró un encantamiento y movió las manos con gracia mientras tenues rastros plateados de maná brillaban y se reunían alrededor del cristal dentro de la caja. El orbe palpitó con un tenue resplandor azul gélido cuando se activó el hechizo y la figura del conde Graham de Bere se materializó en su interior. Su rostro se contorsionó de inmediato por la ira. Wentworth Arden. Ahí estás. La voz de Graham hervía a través de la conexión mágica, su mirada penetrante se fijó en la expresión firme de Wentworth. Exijo una explicación. Recibí un mensaje de mi hija, que dice que se fugó con tu hijo y huyó del reino. Debería haber sabido que estarías involucrado en este engaño. La expresión de Wentworth permaneció impasible, pero en su interior estaba calculando sus pensamientos. Si lo que decía Graham era cierto, entonces no solo su hijo había desaparecido, sino también su amante. Para hacer las cosas aún más peculiares, el conde afirmaba que los dos se habían fugado y habían huido juntos del reino, algo que tal vez solo sucedía en las novelas románticas, y no algo en lo que él no creyera. Conde de Bere. Comenzó a hablar, con su voz estoica como siempre. Les aseguro que no he tenido nada que ver con las recientes acciones de Roberts.
De hecho, mi hijo desapareció de nuestras propias filas y desde entonces no he podido localizarlo. Wentworth inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera molesto por las acusaciones. Esto es una sorpresa para mí tanto como para ti. El rostro de Graham se contrajo y su sospecha persistió. Eso dice usted, Lord Arden, pero el hecho es que su hijo no aparece por ningún lado y mi hija, Wentworth, ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué piensa hacer al respecto? Seguramente no estará pensando en ignorarlo. Wentworth apretó la mandíbula ante la amenaza velada que se escondía en las palabras de Graham. Si bien el conde estaba 2 rangos por encima de él como noble, seguía siendo un mariscal, alguien muy involucrado en el ejército del reino. Conde de Veré, le aconsejó que actúe con cautela con sus acusaciones. La desaparición de mi hijo no es un golpe menor para mi familia que la marcha de su hija para la suya. Y, sin embargo, no le he lanzado acusaciones infundadas. La voz de Wentworth, fría y contenida, transmitía una advertencia que endureció el rostro del conde. La proyección mágica vaciló un poco, pero Graham se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos mientras daba su respuesta. Si me entero de que usted o algún miembro de su familia ha estado involucrado en esta farsa, mariscal, tendrá que rendir cuentas, contratado o sin él. Su hijo fue visto con Lucille en el pasado, y no tengo ninguna duda de que utilizó algún medio turbio para quitármela. Los ojos de Wentworth brillaron porque no apreció las insinuaciones de Graham, particularmente el flagrante desprecio del conde por su rango. «Te olvidas de ti mismo, conde», dijo. Su tono se fue haciendo cada vez más bajo, convirtiéndose en una amenaza. «He tolerado tu falta de respeto durante demasiado tiempo. Permíteme recordarte que, si bien no ostento tu título, dirijo fuerzas que protegen este reino, incluido el tuyo. Si eres tan rápido en romper nuestro contrato por una simple sospecha, no me contendré». Los 2 hombres se miraron fijamente a través de la proyección parpadeante. La boca de Graham se torció en una mueca, pero antes de que pudiera responder, uno de los asesores de Wentworth se adelantó y le susurró con urgencia al oído. «Señor, hay novedades de la finca». El asesor murmuró en voz baja. «Han visto un mensaje mágico dejado por su hijo, él afirma que se ha fugado y se ha casado con la hija del conde de Veré». Los ojos de Wentworth se abrieron brevemente antes de recuperar rápidamente la compostura. Esta noticia confirmó la información que el conde Graham había estado compartiendo. Robert se había fugado con Lucille, desafiando sus órdenes directas. Esto no solo era imprudente, era potencialmente desastroso. Sin embargo, en medio de su ira, un leve atisbo de confusión se coló. Había más en esta historia de lo que le estaban contando, y tal vez el conde podría completar las piezas faltantes. Conde Graham, parece que sus palabras eran ciertas, pero hay algo que está omitiendo. ¿Cómo fue posible que su hija fuera secuestrada directamente de su casa? Graham seguía con el ceño fruncido, pero cuando Wentworth le preguntó, su expresión se ensombreció aún más. Era evidente que dudaba en responder a esta pregunta, pero después de un suspiro, finalmente comenzó a hablar. «El mariscal Arden». Graham comenzó, su tono cambiando de la indignación anterior a un reconocimiento a regañadientes. «Nuestra finca tiene ciertas defensas en su lugar. Pero parece que fueron burladas con una facilidad alarmante. Un asaltante desconocido que vestía una extraña ropa verde irrumpió en la torre donde Lucille estaba retenida. Esta persona ejercía una magia inusual, magia que nuestros magos no pudieron detectar hasta que fue demasiado tarde». La mirada de Wentworth se entrecerró mientras intentaba unir las piezas. «¿Ropa verde extraña y magia indetectable?» «Sí, cortó las rocas reforzadas de la torre con magia y usó algún tipo de vara chispeante». «¿Dices que cortaste? ¿Con magia de fuego?» Esto le sonaba inquietantemente familiar, muy parecido a cómo habían sacado a Robert del carruaje en el que lo transportaban. Quien había ayudado a escapar a Robert, y ahora a Lucille, poseía poderes que iban mucho más allá de los típicos magos de la corte o mercenarios. No conocía a nadie capaz de tales hazañas, y mientras Graham continuaba explicando cómo el hombre había huido en un extraño artefacto volador, el misterio solo se hizo más profundo. Nadie que él conociera encajaba en esa descripción. Su poder tendría que ser muy superior al de los poseedores de clase de nivel 3, tal vez incluso de nivel 4. Pero ¿quién en su sano juicio haría algo así? No podía imaginar ningún motivo real, ya que su hijo no era nadie particularmente importante, y tampoco lo era su nueva esposa. Comprendería si querían chantajearlo a él y al conde, pero en cambio, solo recibieron información sobre su fuga. ¿No hubo exigencias, ni rescates, ni ultimátums?, preguntó Wentworth, con la voz cargada de sospecha.
Todo el escenario empezaba a parecer orquestado y tal vez el conde le estaba mintiendo. No, mariscal. Esta misteriosa figura irrumpió en la finca, liberó a mi hija sin decir palabra y desapareció sin dejar rastro ni explicación. Mis hombres lo rastrearon hasta una torre de magos cercana, pero fue inútil. Destruyó la puerta y los magos no pudieron rastrear hacia dónde había escapado. Y ahora, escuché que mi hija se fugó con su hijo. ¿Cree que me creo esta tontería? Wentworth no respondió de inmediato. Su mente estaba acelerada mientras intentaba comprender el asunto. Si este agresor poseía magia indetectable y podía entrar en las propiedades de los nobles con tanta facilidad como sugería Graham, sería una amenaza sin precedentes para el reino. Sin embargo, la historia de la fuga, aunque improbable, no era imposible. Las acciones recientes de Robert, combinadas con su conocida relación con Lucille, sugerían que no se trataba de un secuestro al azar, sino más bien de un plan de escape ideado por alguien con recursos extraordinarios. Mi hijo no es tonto ni tan ingenuo como para confiar su vida a desconocidos. Quienquiera que los haya ayudado, lo hizo con su consentimiento y el de tu hija. Concluyó que esto debía haber sido un esfuerzo coordinado, especialmente porque el conde no mencionó ninguna resistencia por parte de su hija. Su hijo debió haber recibido ayuda externa, posiblemente de alguien que conoció durante su servicio en la frontera o tal vez un viejo amigo de la Academia de Caballeros. Tampoco podía descartar a nadie del Instituto de Xandar. Lucille había estudiado allí durante años y probablemente conocía a muchos magos poderosos. El hombre que había fabricado esa extraña armadura para Robert durante el duelo era particularmente sospechoso, y podría necesitar comunicarse con su conocido en el instituto una vez que esto terminara. Entonces, ¿dónde están ahora, Wentworth? Si no los ayudaste tú, ¿quién lo hizo? Y si no tienes respuestas pronto, me aseguraré de que tu familia sufra las consecuencias. Las amenazas no acelerarán su regreso. Wentworth se quebró, su paciencia se estaba agotando. Si descubro el paradero de mi hijo y de su hija, le prometo informarle y espero que usted haga lo mismo. Esta situación es tan desconcertante para mí como lo es para usted, conde. Las miradas de los dos hombres se cruzaron a través de la brillante luz del cristal. Su desconfianza mutua era bastante real. Si descubro que su hijo coaccionó o puso en peligro a mi hija de alguna manera, no descansaré hasta que su casa quede de rodillas. La conexión se interrumpió y Wentworth se quedó mirando el cristal que se apagaba, con la mandíbula apretada. Si Robert y Lucille realmente se habían fugado, las consecuencias podrían ser devastadoras, ya que sus familias se enfrentaron y se desató una grieta que podría resonar en todas las casas nobles. Había hecho todo lo posible para evitar una guerra abierta con el conde, pero alguien había socavado descaradamente sus esfuerzos y había orquestado un rescate muy hábil y de alto riesgo que ni siquiera él podía rastrear ni comprender. Wentworth permaneció en silencio en su tienda, sintiendo el peso de la ira y la frustración sobre él como una pesada capa. Permaneció inmóvil por un momento, con los dedos apoyados en el cristal, ahora opaco. Luego se volvió hacia su mago, que había permanecido en silencio en las sombras. Averigua todo lo que puedas sobre este individuo de verde. Wentworth ordenó en un tono tranquilo pero firme. Ningún detalle es demasiado pequeño, encuéntralo. El mago asintió. Llamaré a las redes de información inmediatamente, Lord Marshall. Hay pocos con la habilidad y los recursos para llevar a cabo una hazaña como esta sin que nadie se dé cuenta. Lo encontraremos. Pocos en verdad. Wentworth murmuró, su mirada se oscureció mientras miraba la bola de cristal. Y aún menos con motivos para hacerlo. El mago se retiró en silencio, dejando a Wentworth para que reflexionara sobre sus pensamientos. Le tomó unos minutos ordenarlos, pero no pudo quitarse de encima la sensación de que su antiguo conocido tenía algo que ver con ello. Finalmente, metió la mano en su pecho para sacar un espejo que no había usado en años. Era una pieza hermosa e intrincada con patrones de hojas y enredaderas que se curvaban en su superficie. Con un suspiro, tocó el espejo y canalizó un poco de su maná para activarlo. La superficie del espejo se onduló y luego se quedó quieta, revelando el rostro de la directora, Yavena Arbandus. Sus grandes ojos violetas brillaron con un dejo de diversión ante la llamada inesperada. Bueno, ¿qué es esto? Después de todos estos años, el gran mariscal finalmente recuerda a sus viejos amigos. La frente de Wentworth se hinchó y apareció una gran vena en ella. Era fácil mantener la calma cuando hablaba con alguien como Graham, pero este viejo archimago siempre lograba sacarlo de quicio. ¿A qué debo el honor, Wentworth? ¿O prefieres mi señor Lord Mariscal?
Aunque siempre me gustó el término mocoso, ¿por qué no me quedo con eso? Yavena se burló, moviendo sus largas orejas de alegría al ver la expresión molesta de Wentworth. Wentworth apretó la mandíbula, obligándose a mantener el control sobre su frustración. No estaba de humor para las bromas habituales de Yavena, especialmente después de la caótica conversación con el conde Graham. Sus dedos se apretaron alrededor del espejo ornamentado, que se tensó por la presión. Basta, Yavena, no estoy aquí para intercambiar cortesías. La sonrisa de Yavena se desvaneció levemente, sintiendo la gravedad en su tono, pero aún permaneció relajada. Muy bien, ya tienes mi atención. ¿Qué te preocupa, viejo amigo? Su expresión permaneció neutral mientras intentaba descifrarla de ella. Nunca podía saber qué estaba pensando esa mujer, e incluso ahora, ella parecía ignorar la razón por la que la había contactado. Necesito información. Un hombre llamado Wayland ayudó a mi hijo durante el duelo contra el caballero de Devereux. Y. Hay más. Creo que podría estar involucrado en algo mucho más desastroso. No sabrás nada sobre él, ¿verdad? ¿Te refieres a mi profesor adjunto? Claro, lo conozco. Lo envié con tu hija. Parece que hizo un gran trabajo protegiéndola. Pero regresó después de ese pequeño duelo. ¿Hubo algo más? Esto no era lo que esperaba oír, ya que implicaba que este Wayland no tenía nada que ver con el escape de Roberts. Entonces, ¿le ordenaste a este hombre que ayudara a mi hija? Lo hice, entonces, ¿no deberías agradecerme, en lugar de acusarme de algo que no he hecho? Wentworth apretó el espejo con más fuerza y su frustración aumentó. Tenía que resolver una disputa con la familia Castellane, aparentemente provocada por la intromisión de Yavena, con ese Wayland sirviendo nada más que como su peón. Aunque no parecía que Yavena estuviera directamente involucrada, aún así planeaba preguntarle sobre el relato de Graham sobre los hechos e informarle, en caso de que supiera algo sobre la fuga de su hijo y la hija del conde. Ah, ¿sí? ¿Pasó algo así? Es una historia bastante interesante. ¿Dices que se fugaron? Espero que no esperes ningún regalo de boda. La vena en su frente continuó aumentando de tamaño mientras el archimago continuaba haciendo comentarios sarcásticos. Yavena, he venido a ti en busca de información, no de bromas. Puede que esto te resulte entretenido, pero para mi casa y el reino es una cuestión de seguridad. ¿Seguridad, dices? Muy bien. Has despertado mi interés, Wentworth. Dejemos de lado nuestra encantadora historia. Te ayudaré si puedo, pero me temo que mi profesor no tuvo nada que ver con los negocios de tu hijo y su elección del amor. Pero, si encuentro algo, me aseguraré de informarte al respecto. ¿Qué tal si me visitas para tomar un té? Ah, eso me recuerda. Wentworth luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco mientras Yavena seguía parloteando, con una expresión dolorosamente divertida. Pero a pesar de sus bromas, él sabía que si alguien podía ayudarlo a entender este lío, esa persona era ella. Después de todo, Yavena era una de las pocas magas con contactos que llegaban a círculos tanto mágicos como nobles. Yavena, agradezco la invitación, pero no tengo mucho tiempo. Si puedes averiguar algo útil sobre el paradero de Robert, o sobre esa esquiva figura de verde, te lo agradecería. Ah, siempre tan estoico y heroico. Ya sabes, algunas cosas nunca cambian. No dijo nada más y se limitó a darle la razón antes de despedirse cortésmente y terminar la llamada. Su hijo había desaparecido, pero un extraño mensaje indicaba que todavía estaba vivo y, al parecer, estaba casado con la hija de otro noble, cuyo padre lo despreciaba. No sabía quién era el hombre de verde, pero si lograba encontrarlo, le haría pagar y lo haría lo más doloroso posible. Capítulo 518, Necromático. El sol había empezado a disipar la niebla matinal, pero el campamento seguía envuelto en un aire de quietud. Dos soldados estaban de pie fuera de la tienda del Lord Mariscal, con su aliento empañando el aire frío. Sus armaduras tintineaban suavemente cuando cambiaban de posición, ambos visiblemente inquietos. ¿Crees que tendremos algún permiso pronto? Uno preguntó, su voz apenas por encima de un murmullo. Eso espero, pero conociendo al Lord Mariscal, nos hará patrullar la frontera nuevamente. Miró con cautela las solapas de lona de la tienda. Su líder estaba dentro, comunicándose a través de medios mágicos. Ningún sonido escapaba del grueso material, ya que estaba bajo un encantamiento silenciador. Si alguien estaba siendo asesinado allí, no oirían nada. Sí. Se rieron brevemente, pero su diversión se desvaneció rápidamente. La severidad del Lord Mariscal era infame, un tema que generaba miedo y leyenda. No se atrevieron a quejarse demasiado fuerte, no estando tan cerca de su tienda.
Incluso en susurros, ninguno de los dos estaba seguro de que su líder no los escuchara a través de las paredes de lona. Su incómoda conversación terminó abruptamente cuando la solapa de la tienda crujió y, sin previo aviso, la tienda explotó. Una poderosa fuerza surgió de adentro y los dos hombres volaron mientras un vendaval soplaba hacia afuera. Pedazos de tierra, tela y madera astillada volaron en todas direcciones, convirtiendo el sereno campamento en un caos. Los soldados se pusieron de pie a toda prisa, tosiendo mientras una nube de polvo y escombros se posaba sobre el campamento. Un repentino y opresivo silencio se apoderó de la escena, salvo por el débil crujido de la madera al romperse. Miraron con los ojos muy abiertos los restos de la tienda del Lord Mariscal, ahora reducida a un anillo irregular de tela destrozada y postes astillados. Su líder, el Lord Mariscal Wentworth Arden, emergió del centro de los escombros. Aunque estaba manchado de tierra, su armadura plateada brillaba bajo la creciente luz del sol, como si no hubiera sido tocada por la explosión. Su capa ondeó detrás de él en una ráfaga de fuerza invisible, su imponente figura enmarcada por un aura tenue y crepitante de energía residual. Su mano enguantada se aflojó lentamente y la tierra bajo sus pies estaba visiblemente chamuscada, como si hubiera soportado el peso de su furia. Su rostro era una máscara de frialdad, pero su mandíbula apretada y el destello de rabia en sus ojos delataban sus verdaderos sentimientos. Los soldados intercambiaron miradas inseguras, sin atreverse a hablar. Wentworth los miró brevemente, con ojos de acero, antes de hablar, con voz tranquila pero llena de autoridad. «Nos vamos, tienes 10 minutos». Los dos soldados se pusieron firmes, sin saber si debían hacer preguntas o simplemente obedecer. Antes de que ninguno de ellos pudiera responder, Wentworth avanzó a grandes zancadas. Su voz no era muy alta, pero los miles de soldados que estaban allí lo oían con facilidad. «Llenad el campamento y movilizad a los hombres. Marcharemos hacia la frontera norte». El soldado tragó saliva y saludó. «Inmediatamente, señor Mariscal». Mientras los soldados se apresuraban a cumplir sus órdenes, Wentworth se detuvo al borde de los escombros y miró hacia el horizonte. El sol de la mañana brillaba a través de la niebla que se iba diluyendo y su luz dorada se reflejaba en su armadura pulida. Sus ojos estaban fijos en la dirección del reino interior y frunció el ceño mientras pensaba. Por un momento, permaneció inmóvil, como si estuviera reflexionando sobre un adversario invisible, el responsable de su furia. Finalmente, se dio la vuelta. Un caballo lo esperaba, con su oscura figura imponente. Sus tropas se movían como una máquina bien engrasada, desmontando y empacando las tiendas que quedaban con precisión. El campamento bullía de actividad, los soldados se preparaban para una marcha inesperada. Wentworth montó en su corcel, un enorme caballo de guerra vestido con una barda tan resplandeciente como la armadura de su jinete. El animal resopló y pateó el suelo, como si sintiera la furia hirviente de su amo. El Lord Mariscal inspeccionó el campamento una última vez, con los pensamientos a 1000 por hora. Necesitaba respuestas, y rápido. Quienquiera que fuese ese hombre de verde, sus acciones habían alterado un precario equilibrio, enfrentando a dos poderosas casas entre sí y exponiendo peligrosas vulnerabilidades en las defensas del reino. Wentworth apretó las riendas con fuerza. No hoy, pero pronto, descubriría la identidad de ese hombre y haría justicia. ¡Achú! Roland estornudó y levantó una mano para cubrirse la boca mientras el polvo se arremolinaba a su alrededor. Hizo una mueca y activó un manto de maná, cuyo campo brillante lo envolvió y bloqueó las partículas flotantes. No llevaba su armadura habitual, sino un equipo más ligero, más adecuado para maniobrar a través de los túneles subterráneos de su taller. También más adecuado para el trabajo sucio en el que estaba involucrado ahora. Ahora que sus obligaciones externas se habían aliviado, Roland finalmente tuvo tiempo para deliberar sobre sus planes futuros. Uno de sus proyectos clave era la expansión de su taller, una tarea que se hizo posible gracias a una excavación mágica. Estaba en el proceso de quitar un poco de tierra, con la esperanza de crear una nueva instalación para ayudarlo a él y a algunos otros. El suelo aquí es mucho más seco que en otros lugares. Quizás debería haber usado un casco integral. Se sacudió el polvo de los guantes y los terrones cayeron al suelo cuando su manto de maná los dejó pasar. Entrecerró los ojos para mirar la cámara a medio terminar mientras volvía a su trabajo. Llevaba un arnés de metal cubierto de runas, simplemente unidas entre sí para hacer uso de su magia. Esto no debería tomar mucho tiempo. El suelo retumbó ligeramente al abrirse. El proceso fue metódico y sencillo. Había dominado el arte de manejar la magia de la tierra con la ayuda de sus runas.
En lugar de desecharla, la tierra desplazada se compactó en bloques más pequeños, que luego podrían usarse como refuerzos de paredes o paneles de suelo. Sin embargo, estos bloques requerían un tratamiento con brebajes alquímicos específicos. Por ahora, simplemente los transportó a un contenedor a un lado, uno equipado con una runa espacial. El proceso era notablemente eficiente, mucho más rápido que cualquier método de excavación moderno del que hubiera oído hablar. Si lo deseaba, probablemente podría fundar una empresa de construcción especializada en guaridas subterráneas, ya que había perfeccionado esta habilidad. Una vez que el área estuvo despejada, utilizó otras herramientas mágicas y cálculos matemáticos para identificar todos los puntos débiles. En estos puntos críticos, colocó columnas de soporte, que habían sido preparadas con antelación y almacenadas en otro contenedor de runas espaciales. Usando una combinación de su hechizo de mano de mago y un hechizo de flotación, colocó todo con precisión, requiriendo poca ayuda externa. Sus golems araña luego se movieron para asegurar las estructuras, fundiendo los bloques endurecidos sin problemas. El proceso se sintió casi como jugar un juego. En solo unas horas, tenía toda la cámara instalada, y muchas más cámaras como esta podrían crearse para sus planes futuros. Su objetivo era convertir el área en un terreno nivelado para él y los demás. ¿Debería mantener a los monstruos juntos o separarlos en grupos? Reflexionó mientras pisaba el suelo endurecido que había construido. La siguiente fase implicaba crear pasillos que condujeran a celdas de detención, donde contendría a los monstruos. Estos monstruos no se utilizarían para subir de nivel, sino para perfeccionar habilidades específicas. Su plan era sencillo: capturar algunos esqueletos de nivel 3. Servirían como objetivos de entrenamiento para personas como Robert y Lucille. Si bien practicar con muñecos de entrenamiento era efectivo, golpear a una criatura real, especialmente una de un nivel superior, era exponencialmente más beneficioso. Probablemente debería probar esa nueva teoría antes de decidir algo. Roland murmuró para sí mismo y se dirigió hacia un contenedor especial cubierto de runas que se parecía a un gran cofre de hierro. Un símbolo de calavera grabado en un costado servía como advertencia sobre el peligroso contenido que contenía. Cuando activó el hechizo, el símbolo de la calavera comenzó a brillar con un tono carmesí y un sonido espeluznante emanó de su interior. Aullidos y el inquietante ruido de huesos. Ah, ¿sí? ¿Quiere salir por sí solo? Pero no debería poder llegar al exterior. Con un movimiento de su mano, activó otro hechizo. La energía mágica se apoderó del contenedor, atrayendo con fuerza al ser que se encontraba en su interior. La cámara tenuemente iluminada fue iluminada de repente por la criatura. Un esqueleto con una calavera en llamas. Se sacudió violentamente, pero no pudo hacer nada ante los efectos del hechizo telequinético de Roland, que lo mantuvo suspendido en el aire. Su mandíbula crujió amenazadoramente mientras flotaba frente a él, solo para ser arrojada sin contemplaciones al suelo a unos pocos metros de distancia. Estas criaturas no muertas son increíblemente útiles. La mayoría de los seres no sobrevivirían en un espacio de almacenamiento espacial a menos que éste se reconfigure para ellos. Había llevado a cabo una amplia investigación sobre el almacenamiento espacial durante su estancia en el instituto y planeaba profundizar su conocimiento utilizando la nueva biblioteca a la que ahora tenía acceso. El cofre que contenía al monstruo contenía un espacio perfectamente cúbico de unos 10 metros de diámetro, totalmente controlado por sus runas. El interior carecía de aire y de cualquier atmósfera planetaria, lo que se asemejaba al vacío del espacio exterior. Para la mayoría de los seres vivos, la supervivencia en un entorno así era imposible, o al menos lo sería sin modificaciones específicas. Había varios tipos de cajas de contención, algunas capaces de ralentizar el tiempo en su interior, mientras que otras podían incluso conservar comida para siempre. Las que él utilizaba creaban una especie de puerta a otra dimensión en la que creaba espacios espaciales. En esta guardaba a este monstruo en su interior, pero tal vez en el futuro pudiera crear construcciones que alteraran el tiempo mismo. Era un antiguo método de entrenamiento de varias obras que había leído de su propio mundo, y tal vez en el futuro se convirtiera en una posibilidad. Sin embargo, por el momento estaba limitado por algunas leyes y no había venido aquí para probar nuevos métodos espaciales. Aquí viene, parece reaccionar como una máquina. Las llamas del esqueleto estallaron mientras cargaba contra él. El monstruo se lanzó hacia adelante, con sus huesudas manos extendidas, envueltas en fuego. Roland se mantuvo firme, observando sus movimientos de cerca.
El manto de maná que lo rodeaba brilló débilmente cuando las llamas de la criatura lo rozaron, incapaz de penetrar el escudo mágico. Levantó la mano y con un movimiento rápido le dio un golpe en la huesuda cabeza al monstruo. Este monstruo era bastante débil comparado con él y en el momento en que su palma lo tocó, partes de su mandíbula volaron. El monstruo voló hacia un lado y se estrelló contra la pared más alejada con un estruendo resonante. Trozos de hueso se astillaron con el impacto, esparciéndose por el suelo de la cámara. Las llamas en su cráneo se atenuaron momentáneamente, parpadeando como en protesta. Roland se rió levemente, quitándose la mano como si se hubiera llenado de polvo. No es exactamente duradero, me excedí. El esqueleto yacía en el suelo, maltrecho pero impertérrito. A pesar de que tenía la mitad inferior destrozada y le faltaba la mano izquierda, seguía arrastrándose hacia él con una determinación implacable. La criatura carecía de miedo, de instintos de supervivencia o incluso del razonamiento básico de sus golems, que estaban programados para conservar energía y emplear tácticas. En cierto modo, era poco más que un autómata sin mente. Pero no estaba allí para luchar ni para reutilizar a la criatura para otro de sus programas de golems. Tenía mayores ambiciones. Los núcleos de monstruos de seres de nivel 3 ofrecían una base mucho mejor para su investigación que este esqueleto de nivel 1 de bajo nivel. Después de buscar en su cinturón de herramientas, recuperó un artefacto con forma de cubo. Su superficie estaba inscrita con runas, diferentes de las habituales. Estas marcas eran más oscuras, más siniestras, e irradiaban un aura de poder oculto. Una vez que su maná se aplicó a él, un aura verde oscura surgió de este peculiar dispositivo. El aura verde oscura se extendió hacia afuera del cubo como zarcillos de humo, impregnando el aire alrededor de Roland y el esqueleto roto. El efecto fue inmediato. Los fragmentos de hueso esparcidos por el suelo de la cámara comenzaron a temblar, luego a moverse, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. Los ojos de Roland brillaron de satisfacción mientras observaba cómo se desarrollaba su experimento. Los restos fracturados del esqueleto chocaron y se rasparon entre sí, juntándose como piezas de un rompecabezas grotesco. Las llamas en su cráneo volvieron a encenderse, esta vez brillando con un siniestro tono verde. Un extraño sonido escalofriante resonó en la cámara mientras la energía necrótica latía desde el cubo, imbuyendo al monstruo de una vitalidad sobrenatural. Su forma parecía más robusta ahora, sus fracturas irregulares se fusionaban a la perfección. Incluso su mitad inferior destrozada se regeneró, el hueso se volvió a unir con una precisión espeluznante. Interesante. Se fortaleció con el maná necrótico de nivel superior. Su experimento tuvo un efecto secundario imprevisto. Su objetivo había sido simple. Probar si podía replicar los hechizos de nigromante usando sus runas, de forma muy similar a como lo había hecho con éxito con el maná divino y los hechizos de sanación. Su objetivo principal era restaurar los maniquíes de entrenamiento esqueléticos que estaba desarrollando para practicar sus habilidades. Capturar criaturas no muertas repetidamente era tedioso y peligroso, y buscó una solución más eficiente. Para ello, había intentado emular el maná necrótico, con la intención de curar a los no muertos y hacerlos reutilizables. Sin embargo, los resultados superaron sus expectativas. Descubrió que la energía de la muerte pura y concentrada no solo podía mejorar a estas criaturas, sino también sobreescribir por completo su programación existente. Fascinante, no está tratando de atacarme, me ve como un nigromante o un lich al que ahora tiene que obedecer. Roland examinó el esqueleto recién reanimado, su postura estaba más erguida y sus movimientos eran desconcertantemente suaves en comparación con antes. Las llamas verdes en sus ojos parpadeaban con una leve inteligencia, aunque su mente permanecía atada por las energías necróticas que Roland le había infundido. Se mantuvo firme, esperando su siguiente orden como un soldado que espera órdenes. Veamos caminar hacia adelante. El esqueleto obedeció de inmediato y dio unos pasos vacilantes. El ruido de sus pies huesudos contra el suelo de piedra de la cámara resonó débilmente. Se movía como si fuera un verdadero nigromante y hubiera sido invocado por sus propias manos, pero seguía siendo un monstruo normal, algo que podía matar para ganar puntos de experiencia. Detener. El esqueleto se quedó paralizado a mitad de camino, su obediencia inmediata. Roland asintió, intrigado por la aparente capacidad de respuesta y también por el hecho de que no se convirtiera en una criatura invocada. Si lo hiciera, entonces tendría que reajustar su hechizo.
Por alguna razón, los monstruos invocados eran peores compañeros de entrenamiento, lo que daba menos experiencia a las habilidades por golpearlos, probablemente como una forma de evitar que la gente hiciera trampa, tal como él pretendía hacer. Quizás porque estoy emulando hechizos de Lich en lugar de hechizos de nigromante, el sistema aún lo registra como un esbirro monstruo. Pero no lo sabré con seguridad hasta que alguien pruebe sus habilidades golpeándolo. Esta inesperada mejora de su magia era intrigante, pero no crítica. Se necesitarían más pruebas para comprender todas las implicaciones. Mejorar a estos monstruos conllevaba algunos riesgos. Si uno de ellos se volviera rebelde, especialmente cuando no estaba presente en las instalaciones de prueba que pretendía automatizar, podría convertirse en un desastre. Ahora regresa al cofre. El monstruo obedeció, se dio la vuelta en silencio y se arrastró de nuevo hacia la caja espacial de la que había sido invocado. Eso marcó el final de esta prueba. Sin embargo, algo le llamó la atención. La presencia persistente de estas energías. Incluso después de desactivar el cubo, todavía podía sentir el maná opresivo de la muerte que impregnaba la cámara. Si la Inquisición Solariana supiera lo que estoy haciendo ahora. La Iglesia Solariana despreciaba a los nigromantes más que a los cultistas, y si alguna vez descubrían lo que tramaba, eso significaría una rápida ejecución. Afortunadamente, tenía métodos para lidiar con la energía necrótica en el área, asegurándose de que no se escapara. Con la ayuda del maná divino, purgarla fue una cuestión sencilla. Después de alcanzar otro cubo, este tenía inscripciones con runas divinas, lo activó. El artefacto comenzó a brillar y, como si estuviera desinfectando un espacio contaminado, el maná de los no muertos fue erradicado gradualmente. Cualquiera que entrara en la cámara ahora creería que había entrado en un santuario sagrado digno de la mismísima Solaria. Ahora bien, una vez que este lugar esté terminado, subir de nivel las habilidades hasta el nivel 3 será bastante simple. Este era solo uno de los muchos proyectos en los que trabajaba Roland, pero ahora que la mayoría de las tareas tediosas ya estaban hechas, finalmente había tiempo suficiente para concentrarse en mucho más. Había muchas maneras de ganar más fuerza y tenía la intención de seguir adelante. Solo cuando alcanzara el nivel 4 o cerca de él, comenzaría a detenerse. Entonces, ¿qué sigue? Echó un vistazo a una pizarra cercana, donde había un plan detallado. Se enumeraban varias tareas, cada una de las cuales requería atención. Todo lo que necesitaba hacer ahora era elegir cuál abordar a continuación. Capítulo 519, una lección más. Ahora, por favor mire la mesa. El profesor Wayland dará una demostración. Un gato negro, el profesor Arión, flotaba a un lado mientras un hombre grande que vestía una armadura brillante y una túnica avanzaba. Sus pasos eran lentos y deliberados. Mira, es el diputado. ¿Crees que si nos convertimos en magos rúnicos podremos usar una armadura mágica tan impresionante? No lo sé. Parece pesado, ¿no sería demasiado incómodo? Tal vez, pero he oído que también es posible inscribir runas en túnicas, usando una tela especial. Entonces consígueme uno de esos. Ja. ¿Crees que puedo permitirme una bata tan elegante como esa? Silencio, por favor. La presentación está a punto de comenzar. Un grupo de magos jóvenes susurraba entre ellos, con la mirada fija en uno de los miembros más nuevos del departamento de runas. El profesor adjunto Wayland. Wayland, un mago de runas con una habilidad sin precedentes, había causado revuelo rápidamente, lo que hizo que muchos reevaluaran sus puntos de vista sobre esta disciplina mágica a menudo pasada por alto. Hoy, estaba dando una presentación en la que se mostraban 5 esferas metálicas, todas aparentemente idénticas. ¿Alguien puede decirme los rangos y subrangos conocidos de los artefactos rúnicos? Preguntó con voz tranquila pero algo autoritaria, lo que hizo que el grupo de magos prestara mucha atención. Su reputación como un luchador formidable lo precedía, y nadie se atrevía a salirse de la línea contra alguien que supuestamente se había enfrentado a altos nobles y había salido ileso. Corrieron rumores de que había estado defendiéndose de asesinos ocultos con facilidad. La misteriosa desaparición de Viola Castellane, que aún no había regresado al instituto, solo agregó leña al fuego de las especulaciones ya de por sí descabelladas. Oh. Lo sé. La pregunta era relativamente rudimentaria, lo que provocó que muchos estudiantes levantaran la mano. Seleccionó a una estudiante con gafas, que se levantó apresuradamente. Su tono apresurado delataba su nerviosismo. Dividimos los artefactos en 5 grupos. Menores, comunes, mayores, grandiosos y legendarios. Los subgrupos se clasifican como más bajos, intermedios, más altos y más altos.
Sí, es correcto. Puedes sentarte. Él respondió con un leve asentimiento, reconociendo su respuesta. Wayland observó los rostros extrañamente atentos de los jóvenes magos, su mirada se posó brevemente en las 5 esferas metálicas que se exhibían en la mesa frente a él. Cada esfera brillaba tenuemente bajo la iluminación mágica ambiental de la sala de conferencias, sus superficies estaban grabadas con runas que parecían idénticas a primera vista. Hoy exploraremos no solo las propiedades fundamentales de los artefactos rúnicos, sino también cómo evoluciona su potencia cuando se usan en conjunto. Estas esferas, artefactos de nivel inferior, están inscritas con runas idénticas. Generan exactamente el mismo hechizo de orbe de llama. Observa. El primer orbe flotó en el aire, respondiendo a su maná cuando lo activó. Una pequeña llama, aproximadamente del tamaño de una cánica, apareció sobre él. Ardía de manera constante, su tono rojo irradiaba un calor suave, pero con potencia insuficiente para causar un daño significativo. Este está inscrito con la runa más baja posible. Ahora, observa cómo cambia el orbe de llamas cuando activamos artefactos inscritos con runas de mayor calidad. Wayland señaló el siguiente orbe, que flotaba junto al primero. Las runas de esta segunda esfera, aunque casi idénticas para el ojo inexperto, eran ligeramente más refinadas, lo que indicaba que pertenecía al subgrupo bajo de artefactos de nivel inferior. Wayland lo activó y se formó un orbe de llamas más grande que irradiaba una energía más fuerte. Normalmente observarás un aumento del 20% en la potencia de un hechizo a medida que ascendemos de más bajo a bajo, y esta tendencia se mantiene a medida que progresamos a través de los subrangos de artefactos. La demostración continuó mientras activaba sucesivamente los orbes de nivel intermedio, alto y más alto. Cada orbe de llama se hacía más grande, y el último tenía el doble del tamaño del primero. La progresión fue metódica y los estudiantes calcularon con entusiasmo los cambios de tamaño utilizando sus habilidades matemáticas. Oh, realmente es el doble del tamaño del primero. Un estudiante susurró emocionado. De todos modos, ¿quién se molestaría en usar las runas más bajas? Otro murmuró. Bueno, ¿crees que tendrás el dinero para comprar los artefactos de mayor rango? Un tercero replicó poniendo los ojos en blanco. Los murmullos se extendieron por la sala mientras los estudiantes procesaban las implicaciones. Supusieron que la presentación estaba resaltando las claras ventajas de los artefactos de alta calidad, ya que el mismo uso de maná producía un hechizo con mucha mayor potencia. Pero Wayland no había terminado. Levantó una mano, acallando los susurros. Podrías suponer que esto significa que los artefactos de mayor rango siempre serán superiores a los de menor rango. Sin embargo, observa nuevamente. Con un gesto de la mano, el profesor Wayland acercó el orbe con la llama más pequeña al orbe que producía la más grande. Para sorpresa de todos, la llama del orbe más pequeño comenzó a crecer, aumentando de forma constante hasta eclipsar el tamaño de la llama más grande por un pequeño margen. La sala quedó en silencio. Los ojos de los jóvenes magos se abrieron de par en par con asombro mientras observaban lo que parecía imposible. ¿Cómo es eso posible? Uno de ellos finalmente tartamudeó, incapaz de contener su sorpresa y Wayland finalmente reveló el secreto. El verdadero factor limitante en la potencia de un hechizo rúnico no es el rango del artefacto, sino la comprensión que tiene el mago de los elementos rúnicos que contiene. Un mago rúnico experto puede manipular la estructura rúnica interna que gobierna el sistema de hechizos. Mientras que un herrero rúnico trabaja alterando los componentes externos, es el mago rúnico quien puede remodelar la disposición interna. Con algo de práctica, ajustes como este se vuelven relativamente sencillos. Sin embargo, existen inconvenientes. Wayland proclamó mientras el espectáculo continuaba. La llama siguió creciendo en tamaño y de repente un sonido chisporroteante llenó la habitación. El pequeño orbe que había sido amplificado más allá de su capacidad comenzó a agrietarse, formándose líneas finas en su superficie metálica a medida que la tensión del hechizo mejorado abrumaba su estructura. En cuestión de momentos, un fuerte estallido resonó por el salón y la llama se extinguió, dejando al orbe, o lo que quedaba de él, cayendo sin vida sobre la mesa. Como puedes ver, sobrecargar un artefacto de nivel inferior puede provocar inestabilidad. Es fundamental respetar las limitaciones de los materiales utilizados en su construcción, así como el rango de las runas inscritas. En este caso, las runas se llevaron más allá de su capacidad diseñada, lo que provocó el colapso de las estructuras rúnicas internas. Fue una lección importante para enseñarles a los niños a pensar de manera creativa y desafiar las limitaciones preconcebidas.
Incluso el artefacto más simple podía convertirse en un arma mortal cuando lo manejaba un maestro. Y ahora, había una lección final que decidió demostrar. Los 4 orbes restantes flotaron más cerca el uno del otro y su brillo se intensificó a medida que se activaba el hechizo. Sin embargo, en lugar de producir un orbe de llama cada uno, combinaron sus energías para formar un solo orbe en el centro. Este nuevo orbe era mucho más grande y ardía con una llama azul que irradiaba una temperatura aún más alta. Si reúnes varios artefactos con una runa idéntica y sincronizas su producción de energía correctamente, puedes amplificar su potencia colectiva exponencialmente. Esto se llama sinergia rúnica. Es uno de los principios básicos que debes aprender si alguna vez esperas convertirte en un mago de runas. De repente, el gran orbe llameante comenzó a cambiar de forma, primero adoptando una forma rectangular, luego un triángulo y finalmente una estrella. Los niños observaban asombrados y su fascinación crecía a medida que se daban cuenta de la facilidad con la que la mayoría de las personas subestimaban el potencial de la magia rúnica, creyendo que estaba limitada por el artefacto o el herrero rúnico que lo había creado. Con el conocimiento suficiente, puedes adaptar un hechizo a tus necesidades. Siempre habrá algunas limitaciones, pero no son tan rígidas como muchos quieren hacerte creer. Si bien las runas proporcionan la estructura, es la comprensión que el mago tiene de esa estructura lo que permite alcanzar la verdadera maestría. Con esto, la presentación terminó y el resplandor de las llamas se atenuó. Los orbes regresaron a sus posiciones originales sobre la mesa, y su débil resplandor se desvaneció a medida que se apagaban. Roland, que se hacía pasar por Wayland, el mago rúnico, observó los rostros silenciosos y atónitos de sus estudiantes y se preguntó si tal vez se había excedido con la conferencia. Desde el fondo del salón, el profesor Arión flotó hacia adelante. Su pata se movía perezosamente mientras hablaba, su tono estaba lleno de admiración y alegría. Otra obra maestra, agente Wayland. Si sigue así, tendremos que construir una sala más grande para que quepan todas las mentes curiosas que está inspirando. Roland quiso suspirar, pero logró mantener la compostura. Gracias a la directora, tenía que hacer este trabajo secundario una vez a la semana. Para empeorar las cosas, se estaba volviendo demasiado popular para su propio gusto. Parecía que el instituto no priorizaba las lecciones prácticas, lo que hacía que sus clases se destacaran. En lugar de dar una conferencia durante una hora completa, a menudo llenaba el tiempo con demostraciones en vivo, y a los estudiantes les encantaba. Si esta tendencia continuaba, el departamento podría tener que dejar de aceptar nuevos estudiantes o implementar criterios de calificación más estrictos para filtrar a algunos. De cualquier manera, era un problema creciente con el que Roland no quería lidiar. Claro, bueno, ya terminé aquí, así que me iré. Ah, por supuesto. Y no te preocupes, nuestros amigos ya están trabajando en ese dispositivo que propusiste. Bien. La directora le había encomendado la tarea de vigilar el instituto, y Roland ya había ideado un plan para que esto sucediera. Había encargado a los enanos que armaran un panel rúnico, un dispositivo a través del cual ella podría controlar y monitorear todas las cámaras del instituto. Si bien ella dependía de sus esporas para la vigilancia, su alcance tenía sus límites, lo que hacía que su sistema fuera una opción más confiable por el momento. Ya habían designado un lugar seguro para almacenar todas las grabaciones, convirtiéndolo en una base de datos para recopilar pruebas. Si era necesario, podría extraer los datos y hacer que Sebastián los analizara, buscando cualquier señal de comportamiento sospechoso. El sistema todavía estaba en pañales, con material limitado con el que trabajar, por lo que probablemente pasarían meses antes de que descubrieran algo fuera de lo común. Me pregunto si me dejará ir después de aclarar esto o no. Se apresuró a tomar sus pertenencias y abandonar la sala de conferencias incluso antes de que lo hicieran los estudiantes. La gente lo respetaba allí y siempre se quedaba a un lado cuando pasaba por allí. Su posición de adjunto lo hacía temido tanto por los profesores como por los estudiantes y se había vuelto bastante infame. Esto lo ayudó a evitar charlas inútiles, pero no ayudó en su investigación, ya que todos desconfiaban de él. Este era su primer día de trabajo real desde que rescató a su hermano. Esa mañana había visitado la biblioteca oculta y por la tarde había ayudado a Arión con una conferencia. Ahora, todo lo que faltaba era una patrulla por la zona antes de poder dar por finalizado el día. Esperaba una rápida resolución de la situación actual, aunque en el fondo dudaba que se resolviera tan fácilmente. Al menos ahora ya estaba hecho y tenía toda una semana por delante para centrarse en otras tareas en Arbroath.
Necesito hacerme más fuerte. El pensamiento persistía, insistente, arrastrándose por su mente a pesar de sus intentos de ignorarlo desde que alcanzó el nivel 3. Su cuerpo había sufrido cambios significativos durante su ascenso, pero aún no era suficiente. Necesitaba seguir adelante, no solo para perfeccionar sus habilidades de creación, sino también para agudizar sus habilidades de combate. Para ello, estaba construyendo la instalación de monstruos. Allí, planeaba encarcelar esqueletos infernales, con la esperanza de que su presencia le permitiera superar sus límites anteriores y lograr una fuerza mayor que nunca. Sin embargo, primero necesitaba capturar algunos especímenes y para eso tendría que volver a ingresar a la mazmorra que no había visitado durante un tiempo. Después de cumplir con sus obligaciones en el instituto, regresó a casa. Su hermana, Lucienne, no estaba allí, pero estaba seguro de que había recibido su mensaje. Para borrar sus huellas, había reclutado a Robert y Lucille para que hablaran con sus padres, con la esperanza de que se embarcaran en una búsqueda inútil. Había alterado meticulosamente los patrones de maná y la trayectoria de la carta, creando numerosos caminos señuelo que conducían en todas direcciones. No había posibilidad de que lo rastrearan hasta él. E incluso si alguien lograba rastrearlo, el rastro terminaría en el instituto, donde la directora probablemente protegería su identidad. Profesor adjunto, el teletransportador está listo. Gracias. La puerta se abrió para él y, en cuestión de segundos, volvió a su taller, un viaje que a una persona normal le llevaría un mes. Roland entró y lo recibió el familiar aroma a metal y reactivos alquímicos. Este era su santuario, creado originalmente para su uso personal, pero que evolucionó gradualmente más allá de eso con el tiempo. Finalmente, se permitió un suspiro de alivio. Primero, se quitó la túnica del instituto junto con su armadura. Usando su maná y algunos hechizos cuidadosamente elaborados, desabrochó el pesado blindaje. La armadura flotó hacia un estante de la pared, donde se adhirió a abrazaderas magnéticas diseñadas para sujetarla de forma segura. Roland se frotó el cuello, sintiendo que el peso del día se aliviaba ligeramente mientras se dirigía a la soledad de su espacio de trabajo. Por fin, un poco de paz. Murmuró, pero antes de que pudiera relajarse un orbe brillante flotó hacia él. ¿Algún problema? Preguntó mientras miraba hacia uno de los monitores que había allí. Ocurrió un incidente en la tienda. ¿Un incidente? ¿Por qué no me informaron? Roland respondió a su asistente de IA, quien respondió rápidamente. No cumplía los criterios especificados. ¿No fue así? Reproduzca el incidente en el monitor principal. No le gustó el sonido y esperó a que Sebastián mostrara la grabación de lo que había sucedido. El monitor parpadeó y en unos segundos tenía todo el incidente allí. El mostrador de la tienda estaba visible, con su esposa de pie detrás de él, su expresión tranquila pero algo molesta. Un cliente corpulento estaba de pie al otro lado, con la cara roja de ira. Sus gestos eran erráticos, su voz elevada. Roland observó cómo se desarrollaba la interacción. El cliente golpeó el mostrador con el puño y gritó de forma ininteligible, probablemente enfadado por la calidad de uno de sus productos. Elodía respondió con calma, su expresión era firme a pesar de la agresión del hombre. El guardaespaldas reaccionó con bastante rapidez y luego se produjo una breve pelea, en la que el hombre fue arrojado al exterior sin contemplaciones. Allí fue detenido por unos soldados que le había entregado a Arthur. Últimamente estos incidentes se están produciendo con más frecuencia. No le pasó nada y estaba detrás de un cristal reforzado con el que incluso un poseedor de una clase de nivel 3 tendría problemas. Sin embargo, no podía dejar pasar esto y rápidamente ordenó. Sebastián, usa tus protocolos de reconocimiento facial, accede al sistema de monitoreo de la ciudad y encuentra quién es este hombre. Encuentra a cualquier persona sospechosa con la que haya interactuado, no dejes a nadie afuera. Como desees, maestro. No lo dejaría pasar. El hombre sería castigado rápidamente por ofender a la esposa del caballero comendador, pero este incidente también planteaba preocupaciones más importantes. ¿Podría haber sido contratado por los oponentes de Arthur? Tal vez se trataba de un intento de sondear las defensas de la tienda, un precursor de un intento de secuestro de Elodía, algo que nunca podría permitir. Con estos pensamientos inquietantes dando vueltas en su mente, subió las escaleras para ver cómo estaba. Había pasado más de la mitad del día, pero la tienda seguía abierta. Entró en el ascensor y subió hasta la entrada de su casa. Luego se dirigió a la entrada de la tienda, donde encontró a su esposa bostezando y mirando a alguien que revisaba las vitrinas. Oh, ¿ya has vuelto? Me quedaré aquí atrapada otra hora más.
Ella le sonrió como si todo estuviera bien. Para ella, que había trabajado en el gremio de aventureros local, lidiar con un aventurero alborotador no era nada fuera de lo normal. Sin embargo, para Roland, las cosas debían cambiar. Tal vez era hora de un cambio, no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. ¿Podría hablar un momento con usted? No tardaré mucho. ¿Seguro? ¿Pasa algo? Podrías decir eso. Los dos salieron, seguidos por Elodía con una expresión ligeramente desconcertada. Mientras caminaban, Roland reflexionó sobre cuál sería la mejor manera de proceder. Contratar a un nuevo empleado de la tienda era bastante fácil y, en realidad, su esposa no necesitaba trabajar en absoluto. Pero él sabía lo mucho que ella valoraba mantenerse activa e involucrada. Entonces se le ocurrió. Su mente vagó hacia las conferencias que había estado dando en el instituto y una idea comenzó a tomar forma. Elodía, ¿te interesaría enseñar a los niños? ¿Enseñando? Yo. Capítulo 520, necesito más dinero. Elodía parpadeó, sorprendida por la inesperada pregunta de su marido. ¿Enseñando? Yo. Ella repitió, su voz cargada de confusión. Roland asintió, su expresión seria pero alentadora. Sí. Ya has estado dirigiendo el orfanato de manera muy eficiente, guiando y cuidando a esos niños. He visto cómo te respetan y te admiran. No es muy difícil imaginar que les enseñes a ellos y a otros de una manera más estructurada. Antes de convertirse en la esposa de Roland, Elodía ya había trabajado para él como dependienta de una tienda. Había sido perfecta para el puesto, sus años de experiencia como recepcionista del gremio la hacían excepcionalmente calificada. Sin embargo, eso fue antes de que Roland se convirtiera en el caballero comendador. Su nuevo puesto trajo consigo mayores peligros para sus vidas. Como su esposa, Elodía también corría inevitablemente riesgos. La tienda en sí misma planteaba desafíos, ya que atraía a clientes que eran aventureros entrenados y, potencialmente, poseedores de clases de nivel 3. Muchas personas en este mundo no necesitaban armas para infligir daño o causar destrucción sin sentido. En el pasado, los caballeros del hermano de Arthur la habían atacado a ella y a Agni, algo que todavía lo molestaba hasta el día de hoy. Si Roland pudiera trasladar a Elodía a un entorno más controlado, como una institución de enseñanza, garantizar su seguridad sería mucho más fácil. Podría colocar centinelas en todo el edificio y realizar verificaciones de antecedentes de los nuevos niños a los que se les permitiera participar. Era un plan que la protegería y, al mismo tiempo, le permitiría utilizar sus talentos de manera significativa. No lo sé, enseñar es muy diferente a dirigir un orfanato. ¿Qué es exactamente lo que estás sugiriendo? El tono de Elodía era vacilante, pero el hecho de que no hubiera descartado la idea de plan no le dio esperanzas a Roland. Ahora solo necesitaba convencerla. Una escuela, por supuesto. Una en la que los niños, especialmente los que provienen de entornos desfavorecidos, puedan aprender habilidades prácticas, como alfabetización, matemáticas y tal vez incluso algo de entrenamiento básico de combate. En este mundo no existían las escuelas gratuitas. La educación era un privilegio de los ricos, y los nobles contrataban tutores privados para asegurarse de que sus hijos sobresalieran. No era una coincidencia que más nobles adquirieran clases relacionadas con el combate en comparación con los plebeyos. Mejorar las habilidades de combate mediante el entrenamiento, como se había visto obligado a hacer el propio Roland, aumentaba drásticamente las posibilidades de ganar. Lo mismo ocurría con el aprendizaje de habilidades esenciales como la lectura y la aritmética. Incluso si estos niños no recibían clases orientadas al combate, el conocimiento podía ayudarlos a alcanzar una posición mejor en la vida que la de convertirse en simples aldeanos o agricultores. ¿Una escuela? ¿Como una de esas academias que usan los nobles? Eso suena ambicioso. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Y por qué sacas esto a colación ahora? ¿Es por ese cliente? Bueno, parcialmente, pero he estado pensando en ello durante un tiempo. Roland lo admitió asintiendo. Ese cliente había jugado un papel en la chispa que dio origen a la idea, pero no era la única razón. En verdad, Roland creía que los talentos de su esposa no se estaban aprovechando lo suficiente. Ella era mucho más capaz de lo que sus roles actuales como empleada de tienda y ama de casa le permitían demostrar. Pensó que sería más feliz rodeada de niños, usando sus habilidades de una manera que tuviera un impacto duradero. Sin embargo, una escuela que enseñara a los niños a leer, escribir y defenderse era solo un concepto. Si a ella no le gustaba, había otros caminos que podían explorar.
Si no te gusta esa idea, podríamos pensar en otras cosas. Espera un momento. Elodía interrumpió. No dije que no. La idea es intrigante. Elodía hizo una pausa, claramente considerando la propuesta. Roland se dio cuenta de que estaba sopesando la idea seriamente. Se cruzó de brazos y frunció el ceño en señal de concentración. Suena noble, pero también es una tarea monumental. ¿Quién la financiaría? ¿Quién la construiría? ¿Quién la contrataría? Bueno, lo haríamos. Roland respondió. ¿Nosotros? Parece que mi querido esposo no ha estado pendiente del libro de cuentas. Elodía levantó una ceja. A menos que consigamos que Lord Arthur financie esta empresa, nos resultará difícil cubrir los costes por nuestra cuenta. ¿Estábamos realmente en números rojos? Bueno, cierta persona tiende a comprar todo tipo de materiales exóticos todos los días y no repone su propia tienda muy a menudo. También desaparecen durante semanas o meses y realmente no traen nada que mostrar a cambio. Es un milagro que esta tienda funcione. Roland giró la cabeza, sintiéndose incómodo cuando lo criticaron por gastar demasiado. Era cierto. A pesar de ganar mucho con la venta de equipo, no había estado produciendo mucho últimamente. También había desperdiciado gran parte de su equipo durante el rescate de Robert, haciendo estallar a todos los golems en el proceso. Después de eso, había comenzado a trastear con prototipos que no se podían vender. Parecía que para seguir adelante, necesitaría volver a su trabajo o tal vez explorar otras formas de ganar dinero. Eso pensé, bueno, una vez que te ocupes de ese problema, entonces lo consideraré seriamente. La idea de fundar una escuela rondaba en la mente de Roland mientras veía a Elodía regresar a la tienda. Su reacción era prometedora, aunque conllevaba muchas preocupaciones que él conocía. La financiación era un punto válido, uno que no podía ignorar. Su hábito de acumular materiales raros para la artesanía y descuidar la reposición de existencias en la tienda sin duda había agotado sus recursos. Si esta escuela se convertía en realidad, tendría que arreglar sus finanzas rápidamente. Al principio, se preguntó si estaría bien reestructurar los dormitorios para que formaran parte de la escuela, pero la idea de tener más niños cerca de su taller lo molestaba. Los dormitorios funcionaban como un orfanato, sostenido por su trabajo y el de Elodía. Si bien los niños eventualmente crecerían y se irían, eso no significaba que pudiera simplemente reutilizar el espacio para otra cosa. Podría seguir siendo un dormitorio o un orfanato para otros niños. Tal vez incluso algunos de sus antiguos residentes podrían lograrlo. Una idea mejor empezó a tomar forma. Una institución adecuada dentro de Albrook. Todavía había lugares adecuados donde se podía construir un lugar así y, con la ayuda de Arthur, conseguir los derechos probablemente no sería un problema. Sin embargo, sería una tarea enorme. Tendría que diseñar un edificio grande y asegurarse de que estuviera completamente protegido para el uso de Elodía. Probablemente ella sería la única profesora al principio, pero con el tiempo, él la imaginó convirtiéndose en la directora y decidiendo cómo funcionaría la institución. Roland planeaba ser el patrocinador principal, pero para eso necesitaba ganar una cantidad significativa de dinero. Siempre todo es cuestión de recursos, pero ¿cuál es la mejor manera de abordar esto? Roland era un hombre muy ocupado, con muchas exigencias y poca aptitud para el comercio. En teoría, podría encerrarse en su taller durante unos meses para ganar suficiente dinero para el proyecto, pero no podía permitirse perder todo ese tiempo. Su nivel no avanzaba con la suficiente rapidez y también estaba ansioso por abordar ese problema. Necesito una solución más permanente. Siempre necesitaré más dinero, ahora y en el futuro. Esa es una verdad que nunca cambia. No había pasado mucho tiempo desde que empezó a trabajar con Mithril, pero sabía que en el futuro le esperaban materiales muy superiores. Crear golems, desarrollar nuevos dispositivos rúnicos y ampliar su taller exigían más tiempo y recursos. Si dependía únicamente de la venta de objetos fabricados personalmente, no podría centrarse en otros proyectos ni mejorar sus habilidades de combate. Deseo que la idea de la cámara del tiempo sea factible, pero probablemente eso requiera años de investigación, e incluso así, podría ser imposible. Debería concentrarme en construir una fábrica en su lugar. Dejar que los golems se encarguen del ensamblaje por mí, incluso si no puedo crear un proceso de ensamblaje de runas, debería poder minimizar mi participación. Roland ya tenía un plan sólido para crear su primera fábrica rúnica. Todavía tenía una gran cantidad de tierras de cultivo antiguas sin usar donde podría construirla. Ese probablemente se convertiría en su próximo gran proyecto de construcción, pero no era su única prioridad.
También quería volver a adentrarse en la mazmorra para explorar el diseño de la parte de rango B o confirmar si su rango no era superior. Por lo que había deducido, los aventureros tenían dificultades para avanzar más allá de unos pocos pisos, y nadie había descubierto todavía una cámara de jefes. Si recuerdo correctamente, el gremio ofrece recompensas por traer nueva información sobre la mazmorra, y si logro ser el primero en enfrentar al nuevo jefe, podría obtener algún tesoro adicional, quizás algo tan valioso como el huevo de Agni. La mazmorra aún guardaba muchos secretos que esperaban ser descubiertos. Sus golems ya habían mapeado por completo la parte básica de la misma, lo que le daba una vista completa del área. Si bien ya no tenía control sobre la sección minera, seguía obteniendo ingresos a través de sus servicios de rescate de golems. La reducción en las muertes de aventureros había convertido a la mazmorra en un destino más popular, lo que, a su vez, puso más monedas en el bolsillo de Arthur. Aún así, Roland no podía quedarse con todo lo que había en la mazmorra. La ciudad también necesitaba recursos, y también sus soldados. Era crucial encontrar un equilibrio entre estas demandas. Su supervivencia estaba estrechamente ligada a la fuerza de las tropas de Arturo. Es difícil ser un caballero comandante, pero aún así guardaré lo mejor para mí. Roland asintió para sí mismo y regresó a su taller. Tal vez era hora de que el aventurero carmesí regresara. Sin embargo, antes de aventurarse, necesitaba encargarse de algunos preparativos. El primero en su lista era su lobo domesticado, Agni, a quien tenía intención de llevar consigo. Con tantas criaturas no muertas acechando en la mazmorra, la constitución divina de Agni sería una tremenda ventaja. Roland era consciente de que la iglesia solariana podría quejarse de su ausencia, por lo que planeó llevar a Agni por la entrada trasera para evitar encuentros innecesarios. Aunque tenía un acuerdo con la iglesia, si Agni se perdía algunos sermones, simplemente tendrían que aceptarlo. Apuesto a que a Agni le encantará volver a salir a jugar en la mazmorra. No hemos tenido mucho tiempo para explorar últimamente. También necesitaba revisar la lista del gremio de partes de monstruos que tenían demanda. Su objetivo actual no era solo ganar niveles, sino también ganar dinero. Recolectar las partes de monstruos más buscadas era una forma confiable de lograrlo. Dado que la demanda del mercado para estas partes a menudo fluctuaba, era una buena idea actualizar la lista mental que tenía. También era importante mantenerse informados sobre las áreas que otros aventureros ya habían explorado. Si bien había colocado sensores en toda la mazmorra, no cubrían todos los rincones. Eso no debería ser un gran problema. Haré que uno de los soldados traiga a la lista y me dé un informe detallado. En el pasado, él mismo habría preparado todo, pero ahora era un gran comandante de los caballeros, una posición que lo colocaba por encima de la mayoría de los demás y, a los ojos de mucha gente, incluso por encima de Arturo en términos de influencia. Con escribas entre sus filas, hacer que uno de ellos reuniera esta información sería una tarea sencilla. Bueno, entonces, probablemente debería llevarme algunos contenedores espaciales. Quizás también algunos golems mineros. No esperaba nada extraordinario de esta aventura, pero siempre era mejor estar bien preparado. Si desenterraba otra mina llena de mitril u otros metales valiosos, sería mejor extraer la mayor cantidad posible antes de informar a la Unión. Si bien tenía una buena relación con los enanos, sin duda intentarían monopolizar cualquier nueva mina para sus propias artesanías. Debería echar un vistazo también a la lista de personas desaparecidas. Mientras se preparaba, se preguntó sobre su última visita, donde se encontró con Rastix. El gnomo resultó ser un activo para su empresa e incluso si sus experimentos a veces hacían estallar su laboratorio, todo se deducía de sus ganancias. La prótesis rúnica solo se creó gracias a él y, con la ayuda del sindicato, finalmente estaba planeando establecer algo similar a una clínica. Había muchas personas a las que les faltaban extremidades y dedos a las que, por un precio, se les podía ayudar sin necesidad de magia de nivel 4. Supongo que debería ponerme a ello, ¿no? Había mucho que hacer, pero con la ayuda de otros, podría centrarse en restaurar parte de su equipo. Con la ayuda de Sebastián, se puso en contacto con algunas personas dentro de la ciudad para organizar la creación de un informe que pudiera ser entregado directamente a su puerta. Aunque el proyecto aún no estaba completo, estaba trabajando en el desarrollo de algo parecido a una máquina de fax, un invento capaz de escanear papeles planos y transmitirlos a lugares distantes. Por ahora, sin embargo, decidió darle a su mente un breve respiro, dedicándose a la creación de runas básicas. De una gran caja que había en la esquina de la habitación, sacó una esfera redonda de metal.
Era una base limpia para uno de sus dispositivos más utilizados. Una bomba rúnica. Con un solo golpe de su martillo, el metal pálido comenzó a brillar con un intenso resplandor azul. La luz se extendió por toda la superficie y formó instantáneamente una estructura de hechizo funcional que podía activarse con una orden. He recorrido un largo camino, ¿no? Bastaba con un solo golpe de martillo para fabricar esta bomba de nivel 2, y solo se necesitaba un poco más de esfuerzo para hacerla aún más poderosa. Como explicó recientemente en sus conferencias, las runas podían mejorarse más allá de sus límites previstos. Para objetos como las bombas rúnicas, este proceso era particularmente ventajoso, ya que sobrecargar las estructuras no era un problema, ya que estaban diseñadas para un solo uso. La creación de estos dispositivos era sencilla y proporcionaban una cantidad impresionante de poder. Para hacerlos aún más versátiles, podía imbuir la explosión con cualquier atributo elemental de su elección. Esta capacidad de adaptarse a diversas situaciones convirtió a la granada rúnica en una de las armas más efectivas de su arsenal. Barato y efectivo, el mejor tipo de arma. La noche avanzaba mientras Roland profundizaba en su trabajo, el sonido rítmico de su martillo resonaba en el taller. El tenue resplandor azul de las runas encantadas bailaba sobre sus herramientas y materiales, bañando la habitación con una luz serena. Roland se concentró en reponer su reducido stock de dispositivos y equipos rúnicos. También ajustó su armadura y reforzó los encantamientos de sus guanteletes. Su equipo había sufrido algún uso durante el rescate de Robert, pero todavía estaba en condiciones de funcionar. Mientras los primeros rayos del alba se colaban por las ventanas, Roland se encontró disfrutando de un abundante desayuno con su esposa. Ya habían hablado de su inminente partida. Ella estaba acostumbrada a sus frecuentes expediciones, pero él no podía evitar preguntarse si su paciencia acabaría por agotarse. Para evitar cualquier posible resentimiento, decidió completar su misión rápidamente y tal vez regresar con algunos regalos para suavizar cualquier molestia persistente. ¿Trabajaste toda la noche otra vez, no? Ella preguntó, sirviéndole una taza de café. Tuve que ponerme al día. Roland admitió tímidamente, mientras sus ojos se dirigían hacia la ventana como si buscara una distracción. Pero lo más importante, ¿por qué Agni se ve tan deprimido? Afuera, su lobo holgazaneaba sin fuerzas, con su enorme cabeza colgando sobre el borde de la caseta del tamaño de un establo. Oh, siempre es así antes de que los sacerdotes vengan a llevárselo. No se le puede culpar. Debe ser aburrido pasar horas sentado en sus rituales. Ya veo. Oye, Agni, ven aquí un momento. Había estado trabajando hasta altas horas de la noche, compartiendo sus planes solo con Elodía. A estas alturas, había recibido el informe, había empacado todo su equipo y estaba casi listo para partir. Sin embargo, en su prisa, se había olvidado de informar a su fiel compañero sobre su próximo viaje a la mazmorra. Agni levantó ligeramente la cabeza ante el llamado de Roland, sus orejas se pusieron alerta como si estuviera tratando de decidir si valía la pena moverse. Roland suspiró, dándose cuenta de que tal vez había estado ignorando a su compañero durante demasiado tiempo, pero su actitud también lo hizo querer burlarse de él más. Bueno, eso es una pena, supongo que tendré que ir solo a la mazmorra, esperaba que vinieras conmigo, pero si prefieres quedarte aquí y escuchar a los sacerdotes hablar. Antes de que pudiera terminar la frase, las orejas de Agni se erguieron de golpe ante la mención de la mazmorra. El enorme lobo se puso de pie de golpe, sacudiéndose el letargo mientras sus ojos brillantes se fijaban en Roland. Con un ladrido profundo y resonante, corrió hacia la casa, moviendo la cola furiosamente. Allá vamos. Roland se rió entre dientes y extendió la mano para alborotar el pelaje detrás de las orejas de Agni mientras el lobo se inclinaba ante su toque, casi tirando la ventana. Sabía que eso llamaría tu atención. Elodía sonrió, sorbiendo su propio café mientras observaba la interacción y el consiguiente temblor de la casa contra la que Agni estaba apoyado. Bueno, diviértanse ustedes dos y regresen sanos y salvos. Lo haremos. ¡Qué horror! Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.